gracias por venir, por sus presentaciones. Vamos a comenzar este foro. Tengo unas preguntas generales y a partir vamos de ahí como puntualizando en casos concretos en cada uno de sus diferentes proyectos. Para Leticia yo tenía una pregunta. ¿Ustedes tienen, escuchándote sobre todas las herramientas que hay disponibles, si tienen algún tipo de estadística sobre el uso de estas herramientas que mencionaste para medir la visitación y el impacto que tienen, etcétera, en México? ¿Qué tantos museos en México están utilizando este tipo de herramientas? Pues no lo tenemos, no lo tenemos mapeado, digamos que de las que yo presenté, ¿no? Claro. Pero sí México, bueno, tiene una área dentro de la Secretaría, lo que equivaldría al Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, que lleva un sistema de información cultural y que hace estadísticas, pero mucho más cuantitativas, ¿no? Para conocer el perfil de los públicos, preferencias, motivaciones. Y nuestro Instituto Nacional de Geografía y Estadística también desde 2016 implementó a nivel nacional en los alrededor de 1,200 museos que tenemos en el país una estadística de visitantes y de los propios museos en cuanto a cantidad de personal que trabaja ahí, los tipos de contratación, colecciones, tamaños. Es una herramienta muy útil para hacer investigación sobre museos y luego en colaboración con ellos, los museos aplican 2 encuestas anuales con los públicos para saber sus perfiles y esto es una información que está abierta, ¿no? De datos abiertos para que uno lo consulte y esta es una política ya a nivel nacional. Luego, cada museo pues va haciendo sus esfuerzos. Hay 3, 4 casos de museos que cuentan con un departamento de investigación de públicos con personal dedicado a eso, de 1 o 2 personas, pero son realmente muy poquitos. Y luego otras tareas de estudios de públicos y uso de algunas herramientas como las que presenté se hacen desde los departamentos educativos o desde los departamentos de comunicación, donde siempre hay mucha voluntad para conocer a los públicos y acercarse. Dentro de lo que estuviste mencionando en la mañana, mencionaste un concepto que fue como muy interesante, que es los espacios museales, ¿no? Y de alguna manera todos, al estar en la parte, como en el centro de la ciudad, de alguna manera compartimos estos espacios públicos en donde hay una gran historia que ha pasado. La primera pregunta, bueno, continuando un poco, estabas mencionando con tu presentación, de la experiencia que tú tienes y de las investigaciones que han realizado, ¿cuáles son las estrategias más exitosas que ustedes han encontrado para la activación de estos espacios? Yo creo que lo que decíamos en la mañana de la humanización y la conexión como persona, con las historias personales, ¿no? La gente busca mucho ese contacto, ese conocimiento del pasado, más allá de los datos, más allá de las fechas, es mucho más esta interpretación, ¿no? Que te devele otros sentidos, otras historias distintas, y creo que esto engancha mucho a la gente, ¿no? Entonces, desde esta interpretación en primera persona, que alguien que te cuenta, los guías son, ¿no? Los mediadores son especialistas en esto, pero también paneles y cosas que pueden estar por ahí en las ciudades, también en el patrimonio natural, pero que te cuentan una historia, o sea, que no son datos por sí mismos, sino que realmente te están contando una historia. Y en ese sentido, por ejemplo, desde sus respectivas instituciones, en estos espacios que ustedes tienen aledaños, ¿qué ejercicios están realizando para escuchar activamente a las comunidades vecinas que tienen? Y si están activando estos espacios que ustedes han identificado cercanos a sus museos como parte de las estrategias de conexión y de difusión de lo que ustedes están realizando. Sí, bueno, acá como Biomuseo, aportando un poco, bueno, hace poco inauguramos una exhibición llamada Amador Ayer y Hoy. Se encuentra en la calzada de Amador. Realmente vimos con bastante potencial el espacio, ¿no? La calzada de Amador siendo uno de los pocos lugares de esparcimiento que tenemos en la ciudad de Panamá. Tratamos de ver que, bueno, además de que el Biomuseo está ubicado en la calzada, tratar de reforzar la historia y las vivencias que se pueden encontrar en ese lugar. Es una exhibición que habla del pasado, que habla del presente, que habla de la presencia estadounidense
en el lugar, ¿no? Y toda la historia que tiene el lugar donde se encuentra el biomuseo. Así que estamos tratando, bueno, y de igual manera, como lo comenté en la ponencia, hablando de la comunidad y cómo integrarla, cómo hacerlas parte, muchas de las memorias y vivencias, tratar de rescatar, ¿no? Todo eso que si no lo hacemos a tiempo puede perderse. Así que a nivel de museo, eso es lo que estamos haciendo de este lado, en el museo. Bueno, desde el Museo de Arte Contemporáneo creo que dentro del proceso de la conceptualización de los distintos programas que les mencioné, tanto el público, el educativo, el expositivo y la colección, tratamos de involucrar lo más prontamente posible a las comunidades o las personas, los grupos o los académicos que corresponden a los temas que queremos desarrollar. Entonces creo que ese es un punto importante, como desde ese momento de conceptualizar los programas y los proyectos, invitarlos a ese proceso, digamos, de una forma colaborativa y co-crear. Sí, creo que así como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, en el caso del Museo de la Libertad, yo creo que no voy a extenderme más porque ya hice una exposición bastante extensa, pero todo nuestro programa de exposiciones temporales va enfocado precisamente en la participación ciudadana. Completamente hacia eso nos dirigimos. Los diferentes temas que abordamos, desde el tema del maltrato infantil hasta el tema de la trata de personas, pasando por la moda ética, porque no todo es tan serio, si queremos decirlo de alguna manera. Se trata de involucrar a la ciudadanía. De hecho, una de las exposiciones temporales que hicimos fue precisamente con la Asociación de Diseñadores de Moda de Panamá, y fue muy exitosa. A la gente le gustó mucho porque presentábamos el tema de la moda, que es un tema que a todos nos gusta y es divertido además, pero viendo el trasfondo de esa moda, cómo las decisiones que tomamos afectan lo que hay detrás de eso que vemos a simple vista, que puede ser moda hecha de una manera ética y justa, o moda detrás de la cual hay explotación laboral o hay contaminación excesiva, etcétera. Entonces, ese vínculo con la comunidad siempre lo tenemos en cuenta en el momento de hacer las exposiciones temporales, y procuramos que sea una manera de mantener dinámico y vivo el contacto con el público que va al museo. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, el diseño de las exhibiciones temporales que los 3 proyectos están realizando, ¿de qué manera está aumentando el número de visitantes que ustedes están recibiendo o que llegan específicamente buscando esas exhibiciones temporales? Bueno, en nuestro caso es muy importante porque estas alianzas que hacemos cuando hacemos las exposiciones en conjunto con otras instituciones tienen esa parte adicional enriquecedora, que esas instituciones tienen, digamos, su público también, que busca ver esto que estamos poniendo en el museo. Entonces, es una unión no solamente para exponer el tema, sino también para atraer más gente, y esos visitantes ven no solo esa exposición, sino el resto del contenido que tenemos en el museo. ¿Y han hecho alguna estadística en función de eso para saber que el porcentaje que está impactando o no las temporales? Sí tenemos los datos de las visitas mensuales en función de las exposiciones que tenemos, efectivamente. ¿Y nos podrías compartir más o menos en cuánto anda ese aumento? Bueno, con respecto al año pasado es enorme. Te puedo decir en este momento, pero te puedo hablar de mínimo 10 veces, 15 veces más en algunos meses. La visitación normal que sería por de un mes, el mismo mes del año pasado al mismo mes de este año, por lo menos 15 veces en la cantidad de público. Esta exposición de las que le hablaba hace un momento sobre trata de personas tuvo muchísimo impacto y es una de las que más visitas hemos tenido. Más de 1.500, 1.600 visitas tuvo, que para el museo, habida cuenta de que, como les mencionaba, estuvo cerrado por mucho tiempo, es un hito en nuestros números. Bueno, en el caso nuestro, nosotros no tenemos exhibición permanente. Yo sé que son full temporal ustedes. Así que sí hay una rotación alta de exposiciones entre las salas expositivas de Ancón, la bóveda y el contenedor. En un año como este, por ejemplo, son alrededor de 12 exposiciones distintas. Es un montón, sí, estamos tratando de bajar un poco el ritmo, pero bueno, a veces salen estas oportunidades de colaboraciones y alianzas que, si se te acerca la Fundación Iguales,
con los fondos y un proyecto para llevar un tour al interior del país para hablar sobre derechos humanos, ¿cómo vas a decir que no? Entonces, bueno, estamos tratando como equipo, pero sí, en nuestro caso no te puedo decir que hay una diferencia porque siempre estamos pues cambiando constantemente. Lo manejamos por ciclo expositivo. Entonces, normalmente tenemos 3 ciclos expositivos al año, otros años solo tenemos 2, de modo que la planta baja y la planta alta normalmente tengan contenidos distintos. Y luego en la planta de abajo tenemos una pequeña sala que la hemos rebautizado la Sala Panarte en honor a los inicios del museo, donde tratamos de tener siempre proyectos de la colección permanente en diálogo con artistas locales o internacionales, porque buscamos crear narrativas nuevas, vigentes y relevantes a partir de la colección. Y bueno, sí, en el caso del biomuseo, realmente creo que no tenemos estadística. Bueno, al recibir tantos visitantes es bastante difícil cuantificar, ¿no? Pero sí algo que hemos utilizado como medida y que nos ha ayudado son estos eventos que hacemos llamados Noches en el Biomuseo, donde usualmente, constantemente estamos haciendo inauguraciones de nuevas exhibiciones. De hecho, ahorita el 21 de octubre vamos a tener una y ahí nos vamos a dar cuenta realmente de este impacto, ¿no? Pero sí podemos ver la diferencia de una noche en el museo regular donde no hay, bueno, inauguración de exhibición a una en la cual sí hay, los números son bastante abismales porque usualmente las personas están emocionadas en ver este nuevo contenido. Creo que hablando de números un poco en este tipo de eventos donde tenemos inauguraciones, hemos recibido y nuestro número máximo es 2.500 personas en un rango de 6 horas. Entonces, sí, son bastantes personas en las cuales, como muy difícil cuantificar, ¿no? Este número, imagínense en un día completo. Claro, claro. Los 3 mencionaban de alguna manera el proceso constante de estar renovando el museo en sus exhibiciones y demás. ¿Cuánto tiempo más? Y sé que son exhibiciones muy distintas una de la otra y ustedes tienen un ritmo en los ciclos expositivos también bastante alto. ¿Cuánto tiempo ustedes están demorando en el proceso de diseño, creación, para poder entonces llegar a sus respectivos objetivos en el diseño de las exhibiciones y en su puesta en escena? Bueno, acá en el biomuseo a veces siempre andamos en correderas y yo creo que nos pasa a todos. A veces hay 2 meses para hacer esto, o 1 mes, dependiendo de qué tan extenso o qué tan abarcador realmente sea la exhibición. Digo, nos pasó hace poco, inauguramos hace poco esta nueva exhibición llamada Aves sin Fronteras, que habla de la migración de aves, y bueno, que pasa aquí en el mes de octubre. Y si mal no recuerdo, estuvimos hace 1 mes y medio trabajando en todos los paneles y en toda la información y en validaciones y hablando con las sociedades para corroborar que la información sea correcta. Así que sí, o tenemos proyectos tan extensos como, bueno, la autoridad de turismo en la cual estamos con los centros de visitantes y ya son periodos mucho más largos, ¿no? A nivel de museo, sí, yo podría decir que son bastante cortos los periodos. Bueno, en el museo también varía mucho. Hay exposiciones que requieren de un mayor tiempo. Por ejemplo, esta que está ahorita de los 60 años del museo, sí requirió de un equipo grande de investigación, mirar el archivo, pero y bueno, y los proyectos de contenedor, como que les conté, de los derechos humanos, llegó muy encima, casi 2 o 3 meses nada más para armarla, pero en términos de la parte de las exposiciones institucionales ya tenemos todo el 2024 finalizado y concretado y estamos ya empezando a dibujar 2025. Así que varía mucho dependiendo del proyecto. A mí me encantaría decir que tenemos dibujado el 2025. La verdad es que estamos organizándonos un poco más. Las exposiciones que hemos tenido hasta ahora han tenido una planificación vertiginosa. 3, 4, 5 semanas máximo. Sí es cierto que no tienen el grado de complejidad que puede tener una exposición del MAC, que conlleva la puesta en escena de obras de otra manera, pero realmente son exposiciones que trabajamos con las instituciones, normalmente con las que colaboramos, y el grado de dificultad radica sobre todo en eso, ¿no? En unificar criterios, en ver cómo se trabajan los tiempos de cada uno, que no es fácil, los recursos humanos y materiales que usualmente son escasos.
casi siempre. Entonces se hacen con poco presupuesto y poco tiempo, y como decían en una exposición anterior, me encantó el título, muchas ganas y poco presupuesto. Yo creo que eso es casi que el lema de todos los museos en Panamá. Yo quería agregar algo y quizás compartir con los que están pensando hablé con alguien recientemente en abrir museos, también como que cada exposición viene como que con una cajita, y esa cajita de herramientas, por decirlo, tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, obviamente, la investigación en sí, artística, y el tema que se va a tocar, para poder dibujar desde allí, entonces, lo que es el programa público y educativo, pero también viene con una cantidad de departamentos o necesidades. Por ejemplo, ¿cómo vamos a comunicar esto? ¿Cómo vamos a recaudar los fondos? ¿Qué temáticas toma esta exposición y qué empresas o instituciones apoyan estas causas? ¿A quiénes invitamos a la conversación de la conceptualización y la co-creación? O sea, es increíble cómo en el museo empiezan todos los departamentos a girar, y hay que sacar esa cajita de herramientas y hay que empezar a sacar una por una para que después culmine en lo que el público ve. Y una vez que está abierto y el público ve, entonces, ¿cómo hacemos que la gente se acerque al museo para, válgase la redundancia, hacer y no solo ver? Así que es un proceso muy orgánico que empieza con la conceptualización de algo, y luego la puesta en escena, y luego esa interacción de todo eso con los públicos. Y la ciudadanía es algo que al final de cuentas es un ejercicio que constantemente tenemos que ir haciendo. Y cada una de esas exhibiciones, ya sea hablando desde lo natural y el llevar las cosas hasta allá, o las temáticas que se están tocando específicamente, pueden llevar mucha resistencia, sobre todo en una sociedad como la panameña en la que nos encontramos, o en un país como Panamá, en donde también hay muchos problemas logísticos. ¿De qué forma, cuáles son los retos que ustedes están viendo en estas temáticas o en el diseño de las exhibiciones que se están haciendo, que nos puedan compartir un poco al respecto? En nuestro caso, que tocamos además temas muy sensibles, es lo que dije, los niños lo entienden enseguida, son conceptos que los entienden enseguida. En cambio, cambiar la mentalidad de los adultos es mucho más complicado. En la exposición que tuvimos en el mes de marzo, por ejemplo, teníamos estadísticas acerca de los temas de a qué edad empezaban a unirse, ya sea en matrimonio o en uniones libres, las jóvenes, y tenemos que una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe se unen antes de los 18 años. Y eso condiciona completamente la vida de una mujer. Y digo específicamente de una mujer. Porque los hombres, si son responsables, también, por supuesto, que tener un hijo va a condicionar su vida. Pero la de la mujer la condiciona indiscutiblemente. Y es tremendo que, habidas esas cifras, y la cifra que viene aparejada, que es que el 44% de los embarazos precoces, los embarazos precoces se ven reducidos en un 44% en los países donde hay educación sexual. Donde hay una educación sexual de un nivel avanzado, se reduce a la mitad los embarazos precoces. Y otro dato es que la corteza prefrontal, esto ya son temas más técnicos que yo no manejo, pero en concreto esto lo teníamos muy claro, se termina de desarrollar a los 20-25 años, es decir, la parte del cerebro que regula cómo tomamos nuestras decisiones, cómo regulamos nuestros impulsos. En otras palabras, son niñas. Tenemos que entender que estos embarazos precoces son de personas que no están desarrollada física y psicológica y emocionalmente. Entonces nosotros como adultos tenemos una responsabilidad de cuidar a la juventud, de protegerla. Y lamentablemente vivimos en sociedades hipercríticas que, en lugar de proteger, muchas veces condenamos a una muchacha de 15, 16 años que al final del día sigue siendo una menor de edad. Entonces, esos cambios de mentalidad son fundamentales. Yo creo que hay que tener muchísima valentía
Esa es una de las principales cosas. Desde el MAC no creemos que los museos son neutrales. Exacto. Pero sí es cómo usamos el arte para abrir esos espacios de diálogo e intercambio también, para continuar siendo inclusivos y no polarizarnos de alguna manera. Entonces sí requiere de mucha valentía y sí requiere de que, o sea, tratamos de que todo pase por el filtro de generar el pensamiento crítico, de activar esa curiosidad, esa reflexión en las personas, de modo que entren al museo y estén expuestos a material o temas que puedan terminar en desaprender y no necesariamente aprender. Ujú. Eso es muy importante y nos mueve a todo el equipo. Estamos constantemente viendo cómo mostramos estos temas que queremos tocar, pero bajo esto, y cómo empoderamos a las personas a tener un punto de vista propio. Alguien creo que lo mencionó en una de las intervenciones anteriores, que, o sea, uno de los regalos más grandes que tú le puedes dar a un ser humano es saber que él tiene la posibilidad de tener una opinión propia y expresarla y participar de su realidad. Sí, bueno, igualmente pienso que darle voz a estas personas, lo hablaba hace poco con una de las personas que estaban acá, que se acercó a mí de estos proyectos, ¿no? que todos ustedes tienen en mente seguramente, y de cómo hacerlos realidad. El Biomuseo también está tratando de, bueno, quizás no tocamos temas tan sensibles como los de los demás museos, quizás a nuestra manera también. Sin embargo, estamos tratando de que nuestro programa público se vea bastante afianzado en darle voz a estas personas, ¿no? Y que tengan un lugar, que se sientan confiados, de que no sea una barrera, ¿no? El llegar a un museo sea un lugar de confianza, de bienvenida. Me están avisando que nos queda poco tiempo, así que voy a pasar directamente como unas preguntas que tengo aquí del público. ¿Cuánto logran evaluar para conocer sus públicos, ya sea exhibiciones o programas? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuánto logran evaluar? Bueno, nosotros en el ingreso del museo tomamos unas estadísticas basadas en edad escolar, primera vez en el museo, residentes o no residentes. Y luego sí estamos implementando un mecanismo con un software que se nos acercó alguien de Ciudad del Saber y que muy amablemente nos los está donando y nos va a permitir tener más información. Creo que en cuanto al conocimiento físico de quién entra, y luego para el tema de quizás de los intereses, tratamos de hacer un par de encuestas anuales digitales, pero también en los programas, en el programa público y el programa educativo en sitio. Muchas veces hacemos con papel, a veces tratamos de incentivar que las personas usen el celular para contestarlo, pero nos damos cuenta que muchas veces no quieren. Entonces no es fácil, pero sí estamos tratando de conectarnos lo mejor que podamos, y hacemos unas sesiones, estuvimos haciendo, este año no la hemos podido hacer, de sesiones y de escucha con académicos, profesionales, activistas, líderes de comunidades, para preguntarles cuáles son las realidades que están viviendo en sus áreas y cómo el museo puede ser un espacio para visibilizar esas causas a través de sus distintos programas. Uh-huh. Bueno, acá en el museo, bueno, se nos hace un poco más fácil por el tema del sistema de tickets. Realmente sabemos qué tantos adultos o niños visitan, también los grupos RC o grupos escolares, así que no es tan difícil para nosotros saberlo. A nivel de programa público, disculpen, tratamos de el calendario mensual, siempre estar pendiente de la cantidad de asistentes, por ende nos manejamos a través de correos electrónicos o reservas previas, lo cual nos ayuda a mantener estar al tanto constantemente, o sea que al punto de saber que hasta este momento saber la cantidad de personas que han asistido a este tipo de actividades que genera el Biomuseo. Nosotros tenemos un récord que lo llevamos más analógico, pero sí tenemos la contabilidad de los adultos, de los niños, del programa escolar. En cuanto al feedback, a la retroalimentación de los visitantes, sí nos hace falta mejorar un poco, ampliar esa parte. Normalmente lo que tenemos son los comentarios verbales. Hay algunas actitudes reconfortantes, especialmente como un niño que fue hace poco con un grupo los que viven en Panamá conocen el área, era un grupo de Curundú que fue con la policía
Normalmente tenemos excursiones que los invitamos al museo, grupos de 20, 30 niños, 15. Y este niño tenía aproximadamente 10, 11 años. Cuando iba saliendo, vio la urna de donaciones y preguntó si podía hacer una donación. Y donó 25 centavos. Para nosotros, esos 25 centavos son lo mismo que un gran donante. Es un gran donante porque se da cuenta del valor que le hemos transmitido. Eso ya merece la pena todo. Sí, yo quería comentar que efectivamente pues es una tarea que en la medida de las posibilidades de cada museo pues se tiene que hacer, es una tarea cotidiana, ¿no? El recuento de visitantes, y en el caso del boletaje electrónico pues ya nos pone como en otro nivel. Pero también se complejiza el asunto ahora con toda la parte del entorno virtual, ¿no? Todos aquellos públicos que están en las redes sociales, que son seguidores. Entonces también esa analítica digital viene a complementar los datos de perfiles del público presencial. Y hay un libro que les puedo recomendar que se llama Metodología para el recuento de visitantes, de Anthony Laporte, y la verdad es que trae como una serie de indicadores, ¿no? Muy precisos, por ejemplo, de tasa de visita, tasa de atención a públicos escolares, y una manera de construirlo muy sencilla, porque lo desarrollaron para museos pequeños en Cataluña. Entonces también se puede acceder a base Excel, ¿no? Donde cómo se registra y todo. Y creo que esas herramientas ya hechas también pueden ayudarnos mucho a sistematizar todos estos datos. Tengo una pregunta dirigida específicamente para el Museo de los Derechos Humanos, y es: ¿cuál es la postura de un museo de los derechos humanos ante la violación de tales derechos localmente, incluso por parte del Estado? Perdón, no estoy segura si entendí. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de un museo, o sea, de los derechos humanos ante la violación de tales derechos localmente, incluso por parte del Estado? Evidentemente, la posición es de condena de esos hechos, desde luego. Como dijo María Lucía, y en nuestro caso no puede ser diferente. Los museos no pueden ser neutrales. De hecho, lo que queremos es precisamente hacer un llamado a implicarnos, y nosotros tenemos que ser los primeros en implicarnos. Lamentablemente para mí es un tema complicado a nivel diplomático, si quieren, porque no son temas fáciles de manejar y nunca se queda bien con todo el mundo, esa es la realidad. Pero no podemos ser indiferentes, no podemos ser neutrales, hay que condenar lo que está mal. Puedo solo agradecerte. Tenía una estudiante de práctica en el museo. Esta chica cambió literalmente. El primer periodo que vino a hacer la práctica era sonriente, feliz, tranquila. 2 meses después me encontré a un fantasma como jovencita. Me comentó que tenía violencia por parte de la familia. Hablé con Elvira, Museo de la Libertad. Elvira, necesito ayuda, necesito que me des los contactos de las personas que están trabajando en el Ministerio de la Mujer. En 10 minutos se armó todo, la chica llamó a la responsable y en este momento la chica está seguida por temas de abuso en la familia. Así que el museo no es neutral, certifico. Voy a pasar con la última pregunta y cerramos el foro. En Panamá tenemos 8 pueblos indígenas. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de incluir cédulas señaléticas en lenguas originarias? ¡Wow! No, queremos hacer siempre más y más y más por ser cada vez más inclusivos, pero es un tema de apoyo también del Estado, un tema de apoyo de las instituciones, de los fondos. Nosotros logramos hacer la última exposición con algunas exposiciones con código braille gracias a un apoyo con la Dirección de Equiparación de Oportunidades del Ministerio de Cultura, pero definitivamente que somos fundaciones privadas sin ánimos de lucro y dependemos de estas alianzas y estas donaciones para hacerlo. De que deberíamos hacerlo, sí, y que lo queremos hacer también. Y bueno, y poco a poco tratamos de concretar esas alianzas para volverlo una realidad. Bueno, en el biomuseo
Bueno, hace poco estuvimos trabajando en esta exhibición llamada Los Bosques del Darién, una exhibición itinerante. Ahorita se encuentra en el museo. Sí, en algún momento cuando nos desplazamos a las comunidades del río Balsa, en Manene, la idea principal era esa, ¿no? Era poder incluir su lengua en esta exhibición. Obviamente por muchos temas, complejidades, no fue posible, pero son cosas que son temas que ya se abordan, que están en mente de las personas que elaboran en los museos. Nuevamente, si somos fundaciones, tenemos que ser respaldados en muchas ocasiones por fondos para poder hacer esto realidad, pero también la postura de este lado es totalmente de acuerdo y ojalá sea posible lo más pronto posible. Me uno a lo dicho por los compañeros, totalmente. Eso sería lo ideal. Afortunadamente, los códigos QR, a nosotros que no tenemos mucho presupuesto y tampoco hay tanto espacio en las exhibiciones, nos han salvado bastante. Es decir, que para traducir al inglés solamente los estamos usando mucho. Y no es lo óptimo, porque lo óptimo sería tener el texto en varios idiomas, pero ya no solamente por tema de recursos, sino por tema de espacio. Las exhibiciones se recargan demasiado si pones tanto texto. Entonces es una alternativa y está muy bueno tenerlo. Nosotros en alguna ocasión pudimos hacer una visita guiada de una exposición que tocaba temas de las comunidades cuna, en el idioma cuna, pero fue, digamos, una actividad muy puntual, pero se pueden organizar también así como traer a una persona pues de esa comunidad y hacer el grupo para que sea en su idioma. Listo. Pues muchísimas gracias por su participación y sus respuestas. Cerramos el foro despidiéndolos y pasamos a el lunch.